Dios y lleguen al conocimiento, si es que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Bien, yo hoy quiero compartirles un tema que me llamó mucho la atención. Conocemos quién es nuestro Dios, conocemos de qué manera se mueve, conocemos lo que Él puede hacer, que de lo poco Dios hace mucho. De lo poco Dios hace mucho. Y muchas de las veces, o muchas de las personas que enfrentan ciertos problemas en la vida, quizás personas que están atravesando por alguna enfermedad, que están atravesando por algún problema, muchas de las veces esas personas son las que sin quererlo ellos nos enseñan. O podemos tomar, por ejemplo, cada una de ellas y vienen a ser parte de nuestra vida, porque muchas veces nos vemos reflejados en su dolor, en el proceso que ellos están pasando, y nos vemos a lo que nosotros estamos pasando, y muchas veces no es absolutamente nada. Yo me acuerdo de un amigo que yo tenía, ya falleció él, pero por mucho tiempo le estuvo batallando con el cáncer, y yo veía cómo se esforzaba por ir a la casa de Dios. Y cómo se esforzaba por predicar la palabra aún padeciendo de cáncer. Y yo me decía, wow, él se esfuerza por servir a Dios, y yo que no tengo nada me cuesta. Entonces muchas de las personas que están pasando por procesos difíciles a veces vienen a ser una enseñanza para nosotros, y nos damos cuenta que verdaderamente lo que nosotros estamos pasando no está absolutamente nada en comparación de otros. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces nosotros nos sentimos como quizás desanimados, quizás que no estoy haciendo mucho, pero cuando tú te das cuenta de lo que otros están pasando, por la situación que están pasando, nos damos cuenta que no es absolutamente nada. Estamos bien en comparación a otros. Y he estado meditando sobre esto porque recientemente vi una frase en las redes sociales que me estremeció y me sacudió. Y es la frase: es difícil vivir rodeado de gente que solo desea sobrevivir. Porque esto nos dice una gran verdad. Porque muchas de las veces nosotros estamos tratando solo de sobrevivir, solo pensando en que mañana voy a ir a trabajar y a ver qué pasa. Si el día está nublado, híjole, qué feo día. Nos levantamos, dicen por ahí, con el pie izquierdo, y no vemos las cosas que realmente Dios tiene para nosotros. A lo mejor estamos pasando por un proceso, una situación difícil, pero el que nosotros nos levantemos y respiremos ya es ganancia. Porque hay otros que utilizan máscara para respirar, y nosotros que podemos hacerlo, nos levantamos, ay, qué feo día. Cuando otro está amaneciendo y dice, wow, volví a despertar, aún con el oxígeno, aún con el tanque de oxígeno ahí, pero Dios me dio la oportunidad de vivir, y algo Dios tiene para mí. Entonces nos vemos en situaciones donde decimos, wow, yo no estoy pasando por absolutamente nada en comparación de aquella persona. Estamos bien de salud, tenemos trabajo, nuestros hijos están bien. Verdaderamente es un motivo por el cual podemos darle gracias a Dios y poderle agradecer. Entonces hay mucha gente que solo sobrevive, pero no vive. Y por mucho tiempo, yo no sé si fue tu caso, pero fue el mío. Yo estaba sobreviviendo, o sea, el día de mañana, ¿qué va a pasar? Preocupado por absolutamente todo, por el gobierno, por el estado económico, y en realidad no disfrutaba la vida en su plenitud. Muchas de las veces no valoramos la hermosura de un nuevo día. Y es que el ser humano por naturaleza es inconforme. Yo me acuerdo que yo nací en un pueblo, y a veces le platico a mi esposa cómo llegábamos ya sea del campo, con hambre, y despreciaba lo que mi mamá ya nos tenía: tortillas hechas a mano, frijolitos de la olla,
fuera un huevito, lo que fuera, y decía, ya me cansé de comer lo mismo, estar siempre. Hoy lo deseo porque es un privilegio que todo sea al natural. Ahorita todo está no sé cuántos días o años, meses refrigerado. Cuando mi mamá casi estaba en el molino así, y ahí nos hacía las tortillas, y yo no valoraba eso. Y muchas veces así nos encontramos. Al estar con tu pareja no la valoras hasta que la pierdes. Dice por ahí un dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y muchas de las veces nos encontramos en esa situación. No valoramos lo que tenemos a nuestro alcance. Y es difícil vivir así. Siempre estamos inconformes. Ahora, la inconformidad no está del todo mal, porque si es para mejorar. Yo siempre les he dicho: estén agradecidos con Dios, pero no conformes. Agradezcan a Dios por lo que tienen, pero el día de mañana va a venir algo mejor. Amén. En el nombre de Jesús. Y muchas de las veces nos encontramos de tal manera que no podemos ver el futuro, no podemos ver una esperanza. Nuestros sueños son como arrebatados. Alguien nos los quitó. No podemos pensar en un futuro. Algo nuevo viene, algo mejor viene para mí. Porque muchas veces nos encontramos así. Estamos sobreviviendo. Pero cuando empezamos a ver la vida como Dios quiere que la veamos. Ahora, quiero aclararles algo. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Él no dijo: no, vienes a los pies míos, yo te amo y ya. No. Dice que en el mundo vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones difíciles. Pero dice: confiad, yo he vencido al mundo y yo voy a pelear por ustedes. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas. Eso no quiere decir que no vamos a tener situaciones difíciles. Sí vamos a tener situaciones difíciles, pero hay una gran diferencia. Dios está con nosotros. Quizás te pueden pasar los mismos problemas, o quizás más difíciles que tu vecino. Pero si tu vecino no tiene a Cristo en su corazón, él todos los días no va a poder dormir, va a tener que utilizar pastillas para dormir, va a estar constantemente arrancándose los pelos porque no sabe qué hacer. Cuando tú en tu casa estás tranquilamente, porque sabes que Dios te dará la victoria. Quizás tienes los mismos problemas, o a lo mejor hasta más fuertes, pero cuando tienes a Cristo en tu corazón y lo tienes de tu lado, pones tu confianza en Él. Dice el Salmo 84: benditos los que en Él confían, los que en Él ponen su fuerza, porque no serán avergonzados. Aleluya. Entonces es importante confiar en nuestro Dios y dejar. Él dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Entonces el venir a la casa de Dios es un beneficio para nosotros, mis hermanos. No venimos a hacerle un favor a Dios, no, venimos a hacernos un favor nosotros. Porque aquí es el lugar donde tú dices: voy a depositar mis cargas, Dios. Venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo los haré descansar. Cuando tú vengas aquí, ven con ese propósito: Dios, aquí te entrego mis broncas, te entrego mis problemas. Yo he venido para adorarte, yo he venido para darte gloria, y sé que tú vas a pelear por mí. Este sentimiento de estar así es muy común en nosotros los seres humanos, porque en tiempos de crisis cualquiera piensa de esa manera. Podemos pensar lo que vive nuestra sociedad acerca de la economía. Quizás podemos decir: la economía está en crisis. Podemos decir: el gobierno está en crisis. La seguridad pública está en crisis. La familia aún de nosotros está en crisis. Los valores se han perdido. No sé si el día de ayer Erika me decía: mira, hay una Biblia ya para homosexuales. Nuestra sociedad está corrompida. Y esto no quiere decir que nosotros no amemos a los homosexuales. Nosotros amamos a todas las personas, pero debemos que entender que Dios aborrece eso, ese pecado. Es necesario que nosotros soltemos todo eso. Es necesario que nosotros nos despojemos de todo lo que nos estorbe. A lo que voy es que
Aún nuestra familia está en crisis. Los valores familiares se han perdido. Los valores que se inculcaban antes se han perdido. Quizás lo que hace más dura la crisis es que al examinar nuestras vidas comprendemos que los recursos que tenemos para lidiar con las crisis son relativamente pocos. Y en este caso yo quiero ponerles el ejemplo de nuestra iglesia. Quizás podemos decir, somos una congregación pequeña, ¿qué podemos hacer para impactar allá afuera si en realidad somos algunos cuantos para poder impactar allá afuera? Por eso yo le puse a este tema, de lo poco Dios hace mucho. Amén. Porque aunque seamos muy pocos, imagínense, Dios con 12 personas revolucionó el mundo entero. Con 12 personas. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón al servicio de Dios y te dejas usar, Dios de lo poco puede hacer mucho. Y tú quizás o yo podría decir, es que ¿qué tengo? Cuando en realidad yo vine de un pueblo, no podía ni pararme al frente. Pero Dios de lo poco hace mucho cuando tú lo pones en las manos de Dios. Cuando tú vienes de corazón y le dices, Señor, aquí está. Y muchas de las veces nosotros tenemos que tomar esa decisión, como aquel niño que lo iba siguiendo entre la multitud. ¿Te puedes imaginar eso? Un jovencito siguiendo al Señor. Y yo ya les he explicado, les he contado muchas historias verídicas acerca de jóvenes que no tienen nada que ver. Yo antes pensaba, no, es que los jóvenes es más difícil que vengan al camino de Dios, pero en la palabra podemos ver que hubo muchos jóvenes que dieron ejemplo aún a los adultos. Entonces, no hay una edad para que tú digas, a esta edad es cuando tengo que venir a los pies de Cristo. No, porque desde muy joven tú puedes entender lo que Dios quiere hacer para tu vida y tu vida va a cambiar. Fue mi caso, fue el caso de mi esposa, donde sé que nosotros familiarmente venimos arrastrando muchas cosas, y no es por hablar mal de las familias, no es por hablar mal de nadie, pero nosotros tenemos que entender que si no queremos arrastrar lo mismo hacia nuestros hijos, tenemos que poner un stop. Y es que nosotros mismos estamos pasando por procesos o vivimos el diario vivir, y tú dices, bueno, esto no es lo que yo quiero para mis hijos. Yo quiero algo mejor para ellos. Yo quiero ser una familia diferente. Pero el pueblo de Israel era un pueblo pequeño que siempre estuvo en constantes conflictos con diferentes naciones alrededor. Siempre estaban peleando. Pero Dios de lo poco hace mucho. Y quizás estamos en esa posición nosotros, que nos vemos ante el gigante y podemos decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante los problemas? Vemos nuestras manos y podemos decir, no tenemos absolutamente nada, no tenemos recursos y no podemos lidiar relativamente con los problemas que enfrentamos. Las herramientas que tenemos en nuestras manos parecen sencillas, pobres y hasta torpes para enfrentar los enormes problemas que la vida nos presenta. Pero yo quiero que le digas al que está a tu lado y que repitas esto: de lo poco Dios hace mucho. Solo es cuestión de mantener nuestro corazón enfocado en Dios. Solo es cuestión de poner nuestros talentos a los pies de Cristo. Solo es cuestión de decir, yo sé que con 3 panes y 2 peces, o al revés, con 2 panes y 3 peces, no puedo hacer mucho. Y lo bonito de este joven es que él sabía que en sus manos eso no era absolutamente nada para una multitud. Tú puedes decir, ay Señor, pero es que yo no tengo absolutamente nada.
Pero cuando tú te dispones en tu corazón y los pones a los pies de tus talentos, los pones en las manos de Él, Él lo multiplica. Amén. Así como lo hizo con ese joven. Y con esa poca porción o esa comida, le dio de comer a 5,000 personas. Y eso es lo que la Biblia dice, porque se cuenta o se dice que el pueblo de Israel solo contaban los hombres. Pero imagínense, si de esos 5,000 personas estaban casados, eran 5,000 mujeres más, eran 10,000. Y si a ese matrimonio le sumamos 2 hijos, eran 20,000 personas, que la Biblia no lo narra, porque se dice que solo se contaba al hombre, 5,000 personas, pero en realidad eran más de 25,000 personas que se les dio de comer en esa ocasión. Y todavía sobró, no dice que les hizo falta, dice que sobró. Pero todo empezó en un joven que dijo: yo estoy dispuesto a dar lo que tengo para el servicio de Dios. Todo empezó con un corazón humilde de un joven. Yo no sé cómo está tu corazón para entregarlo delante de Dios y decirle: Señor, aquí están mis 2 panes y 3 peces. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Porque yo sé que este joven tuvo que haber pasado por un proceso. Para poder hacer eso tuvo que despojarse de él mismo y decir: alguien más quizás tiene hambre. Hoy yo estoy en la posición de que por lo menos mi mamá me echó comida, pero hay otros que vienen siguiendo al maestro y no tienen que comer. Por eso les digo y les explicaba al principio que cuando nosotros vemos nuestros problemas en comparación de otros, no son absolutamente nada. Pero ese joven dejó de ver más, pudo ver más allá de sus propios problemas. Alguien dijo que nosotros tenemos que ser como un canal de bendición. Quizás muchas veces no vas a poder ver tú el agua estancada como lo es un canal. Podemos llamarlo así. Nunca vas a poder ver algo material fijo, pero algo que hace el canal es que siempre permanece mojado. Eso quiere decir que a lo mejor tú no lo vas a tener a disposición tuya, por ejemplo, una Biblia física, pero vas a saber que siempre la palabra de Dios va a estar ahí. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser canales de bendiciones y nunca te va a faltar a ti, porque el canal nunca está seco, siempre está mojado, porque constantemente está repartiendo esa agua. Y de esa manera nosotros tenemos que serlo. Constantemente vamos a ser bendecidos por Dios y nunca nos va a hacer falta nada cuando nosotros ponemos nuestro corazón al servicio de Él. Miqueas, en su contexto histórico, el pueblo de Israel pasó por problemas muy difíciles. El Estado de Israel, aún en su momento de mayor esplendor, era un reino pequeño. En particular era pequeño comparado con las demás naciones que estaban alrededor de ellos. Porque estaba Egipto, estaba Babilonia, estaba Asiria. Eran grandes imperios, eran grandes ejércitos en contra del pueblo de Israel. Pero la situación se agravó con la división del reino. Israel se dividió. 12 tribus se fueron para un lado y 2 para otra. Así que era una situación difícil. De por sí era una nación pequeña y todavía 10 se fueron para un lado y 2 para otra. Era difícil la situación. ¿Cómo enfrentar las opresiones que los otros pueblos le hacían si ya eran menos? ¿Cómo luchar contra ejércitos tan grandes si ellos eran unos poquitos? ¿Cómo pagar el tributo, los impuestos que imponían las demás naciones hacia ellos? ¿Cómo? Si solo eran unos cuantos. Pero Dios en lo poco hace mucho. O de lo poco hace mucho.
Por otro lado, Miqueas contiene profecías de vida y salvación. Quizá la profecía más dura es aquella que habla de cómo el reino del sur sería conquistado por el imperio babilónico. Y es lo que sucedió en la historia de Daniel. El imperio babilónico conquistó esas naciones y fue cuando se llevó esclavos a todos. Pero ya Miqueas ya venía hablando acerca de esto. Y quizás esa fue la más dura profecía, que hablaba de cómo el reino del sur sería conquistado por el imperio babilónico. Porque ese imperio acostumbraba a llevarse presos toda clase de dirigentes de los países conquistados, condenándoles a vivir prisioneros, a trabajar para ellos. Miqueas 4:10 dice: pues sufre y llora, hija de Sión, con dolores de parturienta, porque ahora vas a salir de la ciudad y vivirás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás liberada, allí el Señor te salvará del poder de tus enemigos. Muchas naciones se han juntado ahora contra ti y dicen que Sión sea profanada. Que se nos conceda ver eso con nuestros propios ojos. Pero esas naciones no conocen los planes del Señor, no entienden sus designios, ni que Él los junta como a manojos de trigo para trillarlos. Levántate, tríllalos, hija de Sión. Yo te daré cuernos de hierro y garras de bronce, para que desmenuces a muchos pueblos, y las riquezas que les arrebates las consagrarás al Señor de toda la tierra. Levanta murallas a tu alrededor, ciudad de guerreros, porque han sido sitiados, y con su cetro golpearán al juez de Israel en la mejilla. Miqueas ya le venía profetizando lo que iba a pasar con estos pueblos. Es precisamente que después de esta profecía de juicio que encontramos en una promesa de vida y salvación, y es una promesa de Dios que Él iba a enviar a su Hijo. Ahí también les dijo, para esto tenían que pasar muchos años. Ahí les dijo que Jesús iba a venir a nacer también para liberarlos de todo eso. La promesa se encuentra en Miqueas 5:2. Dice de la siguiente manera: tú, Belén Efrata, eres pequeña para estar entre las familias de Judá, pero de ti saldrá el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al principio mismo, a los días de la eternidad. El Señor los entregará hasta el momento en que dé a luz la que ahora está encinta, y el resto de sus hermanos vuelva con los hijos de Israel. Se levantará para guiarlos con el poder del Señor, con la grandeza del hombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos, porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Ya les había profetizado que el pueblo de Israel iba a ser cautivo por los babilónicos, pero también les estaba hablando que años después iba a venir a nacer Jesús para liberarlos de todo eso. Belén es una ciudad de Israel ubicada a pocas millas de Jerusalén. Era la ciudad donde nació David, el más grande del rey de Israel. La región también era conocida por el nombre de Éfrata, que de acuerdo a Crónicas 2:50 fue la madre de un hombre llamado Belén, hijo de Judá, que le dio nombre a la ciudad. De ahí viene ese nombre. Hasta el día de hoy Belén es una ciudad pequeña, y el texto dice que de ella saldrá un bebé que llegará a guiar a su pueblo. Estábamos hablando de Jesús, con el poder del Señor, con la grandeza del nombre del Señor su Dios, y ellos vivirán tranquilos, porque Él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Si vemos una característica en especial, mis hermanos, es que Dios de lo poco hace mucho. Él no necesitaba decir, no, va a salir de la mejor. De hecho, el pueblo de Israel estaba esperando que el Mesías viniera de una gran ciudad. Por eso es que cuando Él se levantó y decían, Él es el que ha de venir, y muchos decían, bueno, pero ¿qué podemos esperar de Belén? ¿Qué podemos esperar de Judea? Si ahí es un pueblo chiquito. Muchas de las veces Satanás va a querer intimidarte por de dónde tú vienes, de qué familia vienes. Muchas veces va a decir, ¿crees que de esa familia pueda salir algo bueno?
¿O crees que de ese pueblo pueda salir algo bueno? Si ni a Jesús le creyeron. Porque todos pensaban que Él iba a venir de la ciudad más grande, del lugar más grande. Pero no. Dios de lo poco hace mucho. Aleluya. Una vez más encontramos el mismo problema que puede hacer un bebé tan pequeño para corregir los enormes males que enfrentaba en ese momento Israel. Un país pequeño y sin recursos. Una ciudad pequeña, alejada de los centros de poder. Un bebé indefenso, ¿qué podría venir a hacer contra el ejército romano en esa época? Cuando parece que no tenemos absolutamente nada en nuestras manos, Dios de lo poco hace mucho. Cuando Moisés iba a ir a hablar con Faraón, él decía: Señor, pero es que empezó a ponerle excusas, como muchas de las veces nosotros. Señor, pero es que soy tartamudo. ¿Cómo voy a hablar delante del rey? Señor, ¿cómo voy a ir? No tengo un ejército que vaya conmigo para decirle al faraón: deja ir así dice Jehová, deja ir a mi pueblo Israel. Y empezó a ponerle excusas. Pero ahí es donde el Señor entra y toma su papel y dice: dile que soy el gran yo soy. Aleluya, amén. ¿Y por qué le dijo el gran yo soy? Porque lo que tú quieres que sea para eso va a ser el Señor para ti. Quizás tú estás necesitando sanidad. Bueno, Él va a ser tu sanador. Quizás tú estás necesitando provisión. Él va a ser tu proveedor. Amén, amén. Pero pareciera que muchas veces no podemos ver más allá de lo que a nosotros nos está pasando. Pareciera que a veces las situaciones de la vida no nos dejan ver más allá. Pensamos que solo a nosotros nos están pasando los problemas. Pensamos que solo nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. ¿Sabes una cosa? Lo mismo pensaba el criado de Eliseo. La Biblia narra una historia. Dice que el pueblo de Siria estaba en guerra con el pueblo de Israel. Y esto lo vemos frecuentemente. Por eso es que este tema me impactó tanto. Que Dios de lo poco hace mucho. Dios no necesita grandes ejércitos. Dios no necesita grandes recursos para poder impactar al mundo. Lo que Dios necesita es corazones dispuestos. Así es, amén. Y en esta ocasión estaban en guerra. Y dice la palabra de Dios que cada que el rey de Siria quería hacer un plan en contra del pueblo de Israel, es más, decían: vamos a hacer esta emboscada, ustedes se van por este lado, el otro ejército por este lado, y así vamos a llegar y acabar con ellos. Pero cada que él quería hacer algo, el pueblo de Israel ya lo sabía. Cada que el pueblo de Siria planeaba hacer algo en contra del pueblo de Israel, automáticamente el pueblo de Israel se movía y nunca podían sitiarlos, nunca podían acabar con ellos, hasta que dijo el rey de Siria: oigan, vengan. Como que siento que alguien le está comunicando. Alguno de ustedes, como decimos, alguno de ustedes es un soplón. Van y le comunican al pueblo de Israel. No, díganme quiénes son, porque no termino de decir cuando ya el pueblo de Israel ya lo sabe. Y se levantan unos de ellos y dicen: no, mi señor, lo que pasa es que ellos tienen un profeta de Dios. Y que es más, antes de que tú lo digas, Dios ya se lo está revelando a él. Dios ya se lo está diciendo a él. Entonces nunca podremos acabar contra el pueblo de Israel mientras Eliseo viva. Entonces lo que hizo el rey, dijo: vayan por Eliseo, vayan y básicamente acábenlo. Y dice la palabra de Dios que Eliseo estaba en un monte y que llegaron, sitiaron ese lugar, o sea, lo rodearon. Y dice que de mañana el criado de Eliseo se levanta y ve todo, ya estamos acabados, solo eran dos. Y se levanta y le dice: mi señor, estamos rodeados, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perecer aquí.
vamos a morir. Y la Biblia dice, se los voy a leer para que no lo invente. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Porque muchas de las veces nosotros nos encontramos en esa misma situación. Venimos a la iglesia y cantamos de un Dios poderoso. Venimos a la iglesia y decimos: yo creo en Dios de lo imposible. Pero cuando estamos en la situación difícil, es difícil volverlo a decir. Porque ahí es cuando verdaderamente se comprueba o es probada nuestra fe, si lo que estamos diciendo es verdad. Y Eliseo, con toda confianza, empezó a orar por él. Le dijo: Señor, te ruego que le abra los ojos. Y en esta hora, mis hermanos, es mi oración. Yo le pido a Dios que Dios abra nuestros ojos, no los carnales, los espirituales. Porque muchas veces no podemos ver más allá. Si nos pasó esto, ay, ¿por qué me pasó esto? Para terminar la historia, dice que el Señor le abrió los ojos al criado y pudo ver que había carros de fuego a favor de ellos. Había ángeles con espadas para pelear en contra del ejército. Y está por demás decirles que quién ganó la batalla. Obviamente ellos. La Biblia dice que bueno, se los voy a dejar de tarea. Está en Segunda de Reyes 6:17 esta historia. A partir del 6 la pueden encontrar y van a encontrar esta historia donde Eliseo ora por su siervo y se le son abiertos los ojos. Y muchas de las veces nos encontramos en esa situación. Quizás estás pasando por algún problema y tú dices: ¿cómo enfrentar este problema si en realidad no tengo recursos? A lo mejor es económico, a lo mejor puede ser a causa de una enfermedad, a lo mejor puede ser a causa de un problema familiar. Pero para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si Jesús hubiera ido, en cuanto aquella persona le trajo la noticia: Señor, Marta y María mandan a decirte que vayas porque Lázaro está enfermo. Si Jesús en ese momento hubiera ido, no hubiera acontecido tal milagro. Quizás Marta y María, como en mi caso, hubiera estado molesto. Bueno, pero si es mi amigo, ¿por qué no vino? Porque Jesús era amigo de la familia. Pero todo esto lo hizo por amor. Y cuando tú lo haces por amor, haces hasta cosas que ni para ti mismo lo harías. Porque la Biblia dice que Lázaro ya tenía 4 días de estar muerto. Y a nadie más Jesús resucitó a los 4 días, solo a Lázaro. Fue un sello en particular que Dios le puso a Lázaro. A nadie más. A todos los que Él resucitó los levantó ahí, casi morían y los levantó. A la niña que acababa de morir, la levantó. Había unos que iban ya con el ataúd aquí, lo levantó. De hecho, la costumbre judía es que se enterraban ese mismo día que morían. Entonces, cuando Jesús fue con Lázaro, le puso un sello en particular. Lo levantó al 4º día. Es más, Él no resucitó al 4º día. Jesús mismo. Jesús resucitó al 3er día. Hizo algo especial por Lázaro. Muchos pensamos: qué cruel es Jesús, ¿por qué no fue? Porque Él sabía ya lo que estaba. De hecho, a veces nosotros no entendemos lo espiritual porque estamos más enfocados en lo carnal. Cuando este siervo vino, él dijo: tranquilos, Lázaro duerme. Y él estaba hablando en lo espiritual. Él hablaba de que ya estaba muerto, pero que él iba a ir. Y los otros no entendían: bueno, pero si está dormido, ¿lo vas a sanar? Pero ellos pensaron que estaba dormido físicamente, cuando Él les hablaba en lo espiritual. Y muchas de las veces es la controversia, que a veces Dios nos da una palabra en lo espiritual y nosotros no podemos verlo, porque estamos viendo con los ojos carnales. Pero Dios, de lo poco, hace mucho. Parece que no tenemos nada en nuestras manos, sin embargo, la promesa de Dios persiste.
Dios salvará a su pueblo usando los pocos recursos que tenemos en nuestras manos. Porque quizás para ti sea poco. Dirás, ¿qué puedo hacer? Pues lo que tú le ofrezcas al Señor es mucho en sus manos. Lo que tú le des, tu servicio a Él, a lo mejor para ti es poco. Es que, ¿qué puedo hacer? Lo que tú pones en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Y Dios lo hace mucho. Porque lo poco de Dios es mucho más que abundante que lo que el mundo da. Y que los recursos de los hombres. La iglesia entiende que esta profecía se cumplió a cabalidad con el nacimiento de Jesús de Nazaret, a quien confesamos como Señor y Salvador. Sobre la base de esta profecía podemos ver el futuro con esperanza. No importa la situación que pueda aparecer, porque el nacimiento de Jesús de Nazaret nos capacita para vivir, no meramente para sobrevivir, sino para vivir en Cristo y vivir una vida plena en Él. Tan solo es que nos enfoquemos en eso, venir y ofrecerle. No sé si el año pasado les prediqué acerca de cómo venían los tres reyes que venían delante de Dios a ofrecerle sus regalos. No fue fácil venir de tan lejos a ofrecerle esos regalos. Y quizás a veces nos va a costar darle nuestro servicio a Dios, darle nuestra mejor ofrenda, darle lo que tenemos en nuestras manos, nuestro tiempo. A lo mejor va a ser un poco difícil, pero tenemos que entender que todo sea principalmente por servirle a Él, por darle la gloria a Él. En segundo lugar, por amar o por amor a nuestro prójimo. Porque les vuelvo a repetir, si aquel joven hubiera pensado, es que pues, a mí esta comida es mía y mi mamá me la puso a mí, cualquiera hubiera pensado. Y de hecho el ser humano, Erika nos ponía un ejemplo la otra vez, es que nosotros de niños siempre, y lo podemos ver reflejado en los bebés, que todo lo queremos para nosotros y no queremos compartirlo, pero es la naturaleza humana. Tú le das algo a un bebé y se lo apropia y es de él y de él y de nadie más, pero porque así somos los seres humanos. Pero crecemos, entendemos que a veces es necesario dar, y la Biblia dice que es mejor dar que recibir, porque ahí es donde Dios nos bendice. Así que yo les invito a que pongan lo que tengan en sus manos. Quizás puede ser poco, y no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de finanzas, estoy hablando de su servicio a Dios, estoy hablando de su entrega a Dios. Quizás tú puedes decir que yo no me puedo parar al frente, ¿qué puedo? No, pero lo que hace mi hermana ahí en la puerta, eso es mucho en las manos de Dios, porque a través de eso, cuando ella saluda y le da, yo les he expresado esto muchas veces. Cuando estábamos pasando por un proceso difícil, una situación difícil, tuvimos un accidente, y yo entiendo que fue quizás por mi rebeldía, porque muchas personas me dijeron, no es el tiempo que se muevan, no es el tiempo que se vayan, no es de Dios que se vayan. Pero yo pensé que porque me iba a mover, iba a estar más cerca de mis papás, iba a predicar, porque no me iba yo a alejar de la iglesia. ¿Dejaste de Dios? Cuando ya me lo habían dicho muchas veces. Entonces ocurrió un accidente, no pudimos llegar a nuestro destino, ya se los he platicado muchas veces. Pero cuando regresamos, yo venía destrozado, yo venía diciendo, y no esperaba que alguien me reprochara, sino que alguien me animara para seguir. Yo ya sabía que básicamente había sido mi culpa, yo la había regado. Pero la persona que estaba en la puerta, cuando me saludó y me abrió sus brazos, me dijo, hermano, bienvenido a casa. Yo sentí los brazos de Dios. Yo sentí que el Señor me decía, cabezón, la regaste, pero aquí estoy para abrazarte, aquí estoy para recibirte. Entonces, quizás alguien puede decir, pero ¿qué puede hacer? No, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer a través de esa persona cuando recibe a otra que viene necesitando un abrazo. Y yo me quebranté y empecé a llorar, y solo con esas palabras, hermano, bienvenido a casa,
Yo me quebranté y empecé a llorar y a llorar, porque yo necesitaba ese abrazo. Porque Dios en lo poquito hace mucho. Así es, amén. Y estoy hablando del servicio a Dios. Cuando tú te le entregas tu corazón y le dices, Señor, aquí estoy para que me uses, Dios te usa. Y tú no te das cuenta que a través de esas alabanzas personas son ministradas. A través de lo que ellos hacen aquí, el pueblo es ministrado, Dios es ministrado. Amén. Pero cuando pones tu corazón ahí al servicio de Él, a través de lo que mis hermanos están haciendo ahí atrás, con la proyección, con el sonido, quizás podremos pensar, pero ¿qué puede ser? Es mucho en las manos de Dios. Porque en las manos de Dios lo poco es mucho. Dios lo multiplica. Y Dios, lloro porque cada día Dios les dé más sabiduría y entendimiento. Amén. No está de más felicitar al grupo de alabanza. Cada vez lo hacen mejor, cada día lo hacen mejor. Y de eso se trata, mis hermanos, de darle lo mejor a Dios. Amén. Que quizás al principio pensábamos, pero ¿qué podemos hacer? Dios en lo poco hace mucho. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y que pongamos en las manos de Dios nuestros talentos, que pongamos en las manos de Dios aún lo que no sirve, porque Dios lo transforma en algo útil. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé el corazón de aquel joven que, sin importar quizás que era lo último que él tenía, vino a los pies del maestro y lo entregó y le dijo, Señor, aquí está esto. Porque él entendía que en las manos de Dios se lo iba a multiplicar y iba a dar de comer a toda esa multitud. Yo te voy a invitar a que vengas de esa misma manera delante de Dios y le digas, Señor, quizás no es mucho, Dios, pero sé que en tus manos tú podrás hacer mucho. Quizás es poco y quizás mucha gente pensará, pero ¿será que es algo bueno de Belén? Quizás salga algo bueno de Judá. De ahí salió el Salvador del mundo y muchos no lo creyeron. Pero hoy venimos delante de ti, Señor, con ese corazón, Dios mío, para entregarte, Señor, nuestros sueños, porque entendemos, Señor, que nuestros sueños no son nada comparado a lo que tú tienes para nosotros, Dios. Te entregamos, Señor, nuestros hijos, porque entendemos, Señor, que ni lo mejor que nosotros podamos darle se compara a la recompensa que tú les tienes a cada uno de ellos. Que en tus manos estarán seguros. Porque con el dinero podremos comprarle muchas cosas, Dios, pero nunca podremos comprarle la seguridad y la salvación en ti, Dios. Porque con el dinero podremos comprar una casa, pero no podremos comprarles, Dios, el amor fraternal, el amor familiar, Señor, que solo tú das. Por eso los ponemos en tus manos, Dios. Señor, ponemos en tus manos nuestros talentos, Dios, para que tú puedas hacer algo. Quizás no es mucho, Señor, pero lo ponemos en tus manos para que tú lo multipliques, para que tú puedas hacer algo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oro, Señor, y bendigo al grupo de alabanza, Señor Jesús. Síguelos llevando de gloria en gloria, Señor, a este equipo, Señor. A Juan en el sonido, Señor. A Juan, Señor, en la proyección. A Vero en la dirección, Señor. Por Marisol, por Ashley, por Ever, Señor, por Eric. Que lo pongan a tus pies, Señor, cada talento. Que reconozcan que si tú nos has dado, Señor, es para ti, para adorarte. Te pido por mi hermana Teresa, Señor, úsala. Úsala, Señor.
en el nombre de Jesús, porque sabemos que tú en lo poco haces mucho, mi Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a tu pueblo, Dios. Danos amor por las almas, danos amor por el perdido, danos amor por aquel que no te conoce, mi Dios. Abre nuestros ojos espirituales, Señor. Que no tan solo nos enfoquemos en nuestros problemas, Señor, sino que podamos ver más allá. Y que entendamos, Señor, que tú estás con nosotros. Que aunque parezca muy difícil la situación, Señor, son más los que están con nosotros que los que están en contra, Dios. Aleluya, amén. Abre nuestros ojos espirituales para ver, Señor, lo que tú quieres obrar en cada vida, en cada corazón, en cada problema que enfrentamos en el diario vivir, Señor. Tu palabra dice que para los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Aún las peores situaciones, Dios, nos ayudan a entender, nos ayudan a comprender, nos dan una lección de vida, Dios. Hoy ponemos en tus manos, Señor, nuestros talentos. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios,
recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios. Si por algún momento quizá los sueños, la visión que tú tenías, pasaste por un proceso, quizás la ves inalcanzable, yo te invito a que vuelvas a recobrar fuerzas como las del águila, que tu visión vuelva una vez más, que tus sueños vuelvan a renacer una vez más. Aquellos sueños que quizás fueron enterrados, aquellos sueños que quizás fueron opacados y quizás no tienes mucho y por años has estado soñando con algo, por años has estado soñando porque Dios ha puesto eso en tu corazón y quizás los recursos han sido pocos. Pero bien a los pies de Cristo y pónselo en sus manos, y Él en lo poco va a hacer mucho. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Díselo con todo tu corazón, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Es el momento que salgas de tu lugar Hijo de y vengas y le pongas a los pies del Maestro eso poco, pero que en las manos de Dios se lo multiplica y lo hace mucho. Eso poco que tú tienes, Señor, úsame para tu gloria, úsame para alcanzar al perdido, úsame para glorificar tu nombre, Dios, que quizás no es mucho, pero en tus manos, Señor, tú lo haces, tú lo multiplicas, tú lo haces